0. La logística de esta operación requería una precisión perfecta. Sería imposible romper el Kumiko Shale sin poner en riesgo tanto el edificio en el que descansaba como los habitantes de la manzana circundante. Por lo tanto, tuvo que ser transportado a un lugar más seguro y solo entonces pudieron abrirlo para rescatar al joven dentro, a quien temporalmente llamaron llamada Taro. También necesitaban mantener la información compacta, así el nombre Kumiko Shale en lugar de lo que originalmente pensaban Nuclear Shale. No pudieron ocultar que existía y, gracias a que el vídeo se volvió viral en todo el mundo y se transmitió en noticias internacionales, no pudo contener las noticias del rehén dentro de él. Afortunadamente, no había sospechas de la naturaleza nuclear de Shale. Al menos no todavía. Sabían que los médicos del hospital local ya seguían los protocolos de radiación mientras intentaban evitar el pánico. El reloj estaba corriendo. Pero para empeorar las cosas, el Shale parecía tener algún tipo de conciencia. Disparó explosiones más pequeñas a su alrededor en sus intentos anteriores de moverlo. Esto no solo fue peligroso y frustrante, sino absolutamente desconcertante. No se expulsó material de la carcasa y no se hizo ninguna abertura para ventilar ningún explosivo. La arena simplemente se unió en el aire a su alrededor y luego explotó con fuego verde, enviando metralla de latón quemada en todas las direcciones. El único alivio fue que las explosiones solo ocurrieron cuando alguien intentó empujar o perturbar el shell. El sonar de Ganorka no pareció desencadenar la reacción, y confirmó que el niño dentro todavía estaba vivo incluso después de la explosión más reciente. La primera fase del plan se basó casi por completo en cementos, el héroe del cemento y se llama Ken. Con su peculiaridad geológica, debía construir una esfera de cemento reforzado alrededor del shale para poder transportarlo de manera segura. Esto necesitaría puertos de ventilación para que si el shale lanzara otra explosión no enviaría la esfera de cemento hacia afuera como metralla. Desafortunadamente, esto aumentaría enormemente el peso del shale y probablemente causaría el colapso del edificio. Por lo tanto, se construiría un pilar de cemento debajo del shale antes de la construcción de la esfera. Una vez rodeado, sería hasta Mount Lady, Takeyama-yu, para levantarlo y transportarlo al puerto. Ciertamente, había otros héroes lo suficientemente fuertes como para levantar el shale y el hormigón a su alrededor, pero el monte Lady sería la única que podría levantarla y evitar estresar demasiado el edificio. Durante el transporte, se esperaba que el shale lanzara múltiples rondas explosivas. Los partidarios del fuego, liderados por el héroe Backdraft, estarían en espera durante todo el transporte para prevenir y mitigar el daño en la ruta. Afortunadamente, toda la ruta estaba siendo evacuada de antemano con una serie de bloqueos de carreteras para evitar el tráfico o las bajas civiles. Una vez en el puerto, la esfera de hormigón se cargaría en el Oki Mariner junto con otros dos pasajeros Ganorka y Olmigt. El plan entonces sería llevarlo a una de las islas más remotas de Japón y allí Olmigt abriría la esfera de cemento y el shale en un intento por rescatar al solitario rehén. Si el comportamiento defensivo del shale fuera alguna indicación, la explosión desatada una vez que la superficie se abriera sería significativamente peor que la desatada cuando se formó esa mañana. Nadie quería pensar en lo que eso podría significar para los pasajeros o para la tripulación del Oki Mariner. Pero hubo otro conjunto de complicaciones que ninguno de ellos pudo haber previsto. XXX La camioneta estaba claramente marcada NHK. Había varios otros equipos de noticias, pero esta era la noticia que Inco activaba todas las noches. Marchó hasta un miembro de la tripulación del equipo de noticias. No había cámaras en este momento. Todos parecían estar esperando que ocurriera algo emocionante o recibir alguna actualización de los héroes profesionales, pero ciertamente no estaban esperando que un civil se acercara a ellos. Habían terminado de recopilar cuentas de testigos oculares hace bastante tiempo. Inko simplemente levantó su teléfono. Se detuvo en una imagen bastante cercana de Izuku trepando la valla de seguridad antes de que apareciera esa mujer. Este es mi hijo en este vídeo. Ella mantuvo el mensaje simple y directo para evaluar su reacción. Al principio, la cámara y los hombres de sonido apenas parecían entenderla. Pero una mujer abrió la puerta de la furgoneta abruptamente y casi saltó. Estaba vestida profesionalmente, lo que contrastaba con su entusiasmo. ¿Eres la madre del niño dentro de Sheya? Inko asintió con la cabeza. Quiero poder acercarme al Sheya, pero por ahora estoy excluido de la evacuación de la población en general. Mi hijo está dentro de esa cosa y quiero saber que está vivo y quiero saber cuál es el plan para sacarlo. La periodista extendió su mano con su tarjeta de presentación. Soy Toyo Airi. Es un placer conocerla. Tomemos asiento juntos y hagamos una entrevista en seco.
¿Cómo se llama, señora? Midoriya Inko. Gracias por tu ayuda. Por favor, cuida de mí. Inko se inclinó y el gesto fue devuelto. Después de la entrevista, ¿podrás llevarme allí? Airi le dio a la mujer mayor una sonrisa reconfortante. Podemos intentarlo, señorita Midoriya. Podemos intentarlo. XXX Katsuki había encontrado a su madre. Se abrazaron sin la incomodidad que había sentido al respecto desde que se convirtió en un hombre joven. Hubo una gratitud tácita entre ellos de que ambos todavía estaban vivos y bien, que tuvieron la suerte de tener el uno al otro. Ninguno de los dos quería seguir pensando en la responsabilidad de Katsuki por el desastre en el que se encontraban. ¿Estás bien? Estuviste allí mucho tiempo. El calor y la preocupación de Mitsuki contrastaron fuertemente con el amor duro que ella administró ese día. Fue extraño. Creo que la explosión anterior causó trucos en el aspecto de las sombras en el edificio. Fue espeluznante. No dio más detalles. Y luego Kamui Watts me encontró. Con una expresión triste, Mitsuki le entregó su teléfono a su hijo. Encontramos a Izuku, más o menos. Katsuki se sorprendió y se sintió aliviado brevemente. Pero cuando su madre no dio más detalles, temió lo peor. Sosteniendo el teléfono en alto, presionó play en el vídeo. Era claramente Deku en el techo de arriba. El miedo frío se extendió por Katsuki mientras veía a su amigo ascender por la valla en el perímetro exterior del techo. Esto fue rápidamente reemplazado por una excitación confusa. Sí, se suponía que debía centrarse en Deku, pero esa mujer que apareció era absolutamente sexy. Cada curva de su cuerpo era una fantasía que jugaba en los recovecos de su mente. Con un cuerpo así no le importaba que ella fuera calva. Y luego, cuando ella se transformó, abrió nuevos mundos de posibilidades en las grietas hormonales de su imaginación. Pero todo eso se ahogó con asombro cuando ella comenzó a arrancar la ropa de Deku de su cuerpo y le administró besos abrasadores en los labios y la cara. Y justo cuando comenzó a pensar que el estúpido Deku era el bastardo más afortunado del mundo, la mierda se volvió rara. Mierda, él pronunció cuando ella se derritió sobre el cuerpo de Deku, atrapándolo debajo de ella. Su respiración se hizo más rápida a medida que sus pulmones exigían más aire. Se sintió como el villano de lodo que lo había atacado el día anterior, que lo había envuelto nuevamente, asfixiándolo y paralizándolo. Observó a Deku ponerse flácido bajo el fluido translúcido y pudo verse fácilmente en esa situación. No puedo respirar. Volvió a poner el teléfono en las manos de su madre cuando se volvió y se alejó, incapaz de terminar de mirar. Y luego no había manera de que pudiera confesar que encontró un callejón oscuro y lloró. No podía explicar su puño ensangrentado al golpear las paredes de ladrillo en ese callejón. No pudo encontrar la fuerza para admitir lo culpable que se sentía, lo terrible. No se aferró a la misma esperanza que la madre de Deku estaba sosteniendo. En cambio, tercamente terminó el resto del vídeo cuando regresó. Pero no encontró ninguna esperanza real en ello. El cuerpo de su amigo estaba atrapado allí, pero el caparazón se había formado alrededor de un núcleo líquido. No había forma de que después de tanto tiempo Deku todavía pudiera estar respirando. Las sombras que lo perseguían tenían razón. Deku se había ido. XXX Yagi Toshinori no había sentido culpa tan palpable en mucho tiempo. Olmig, el símbolo de la paz, el héroe número uno al que todos admiraban en este momento se sentía como un fraude. Ayer tuvo la opción de alentar a un joven con verdadero espíritu heroico y potencial, a hacer por él lo que su predecesor había hecho y convertirlo en el próximo receptor de One for All. Había sido tentado. Midoriya Izuku había demostrado la fibra moral correcta y el espíritu indomable necesarios para ser el próximo símbolo de la paz. Pero se contuvo y, en cambio, le dijo al niño que renunciara a su sueño. En ese momento se dijo a sí mismo que era un sacrificio necesario para elegir un sucesor cuyo Kirk algún día se agregaría a One for All. Pero ahora veía el egoísmo inherente a esa elección. Eligió sacrificar las esperanzas y los sueños de un joven que no tenía más que esperanzas y sueños para mantenerse unido. ¿Y por qué bien mayor sacrificó a Izuku en el altar? Simple favorecer a un joven invisible que había tenido la suerte de nacer con el Kirk correcto. Ver el vídeo de YouTube y reconocer a Izuku de ayer fue bastante doloroso. Pero ver la entrevista en seco de su madre le arrancó el corazón. Olmig fue su inspiración, el hombre que más quería ser. Ella había dicho. ¿Fue? Airi había preguntado. Los ojos de Midoriya Inko se oscurecieron. Toshinori conocía esa mirada. La ira y la rabia de esos ojos eran inconfundibles, todo ello causado por un dolor intolerable profundo. Eso fue antes de conocer a Olmig ayer.
La mirada en el rostro de Airi era de profunda preocupación, pero Toshinori captó la preocupación en sus ojos. ¿Qué pasó cuando tu hijo conoció a Olmig? Nuevas lágrimas humedecieron sus mejillas mientras hablaba. Tienes que entender que mi hijo es Kirkles. Ha sido intimidado toda su vida. Pero nunca se enojó, nunca quiso vengarse de nadie, nunca permitió que lo golpearan. Pero es peor que eso. Nadie alentó perseguir su sueño. Lo único que siempre quiso fue ser un héroe y salvar a la gente. De alguna manera, incluso lo soportó cuando le dije que ser un héroe no era posible para él, y siguió creyendo en sí mismo y su propio sueño. El corazón de Toshinori se rompió cuando escuchó lo que ella dijo a continuación. No hay forma de que Olmig supiera nada de eso, pero cuando le dijo a mi hijo que no podía ser un héroe, mi hijo se rompió. El niño que llegó a casa ya no quería ser un héroe. Él era, todo lo que quería fue morir. Ella rompió a llorar y Iris movió para consolarla. ¿Estás seguro de que quieres ver el resto de esto? Airi le preguntó por encima del hombro mientras miraba el abismo que era su teléfono. Tengo que hacerlo. Se lo debo a ese joven, ya su madre. Era severo, pero estaba claro que su ira era autodirigida. Y así, observó cómo se desarrollaba el horror. Se enteró de las notas. Se enteró de que Izuku planeaba saltar del edificio después de que Toshinori le dijera que nunca sería un héroe. Y sabía en lo más profundo de su alma que había cometido un error irreparable. Había roto un espíritu inquebrantable y lo había hecho por un deseo egoísta de ver a One for All hacerse más poderoso. Hizo una mueca cuando se le ocurrió que All for One habría estado orgulloso de su decisión. Airi, necesito un favor. 0. Hola, soy llamada Ken con NHK. Bienvenidos, aquellos de ustedes que se han quedado con nosotros en esta historia. Y para aquellos de ustedes que simplemente están sintonizando. Un ataque de villano desconocido ha devastado la ciudad de Musutafu. Los segmentos del vídeo de YouTube ahora en tendencia llenaron la pantalla mientras la narración continuaba. Lo que comenzó como un acto de desesperación fue frustrado por un perseguidor desconocido. Dos testigos presenciales corroboran que la mujer con la teletransportación que Kirk vio aquí estaba persiguiendo al joven por las calles de Musutafu debajo antes de su ascenso al techo de este edificio de apartamentos. Sin embargo, la conversación posterior con él donde ella lo alejó del borde del techo fue de corta duración, ya que la mujer no identificada atacó al joven y luego, mediante el uso de un desconocido Kirk, se licuó y lo atrapó dentro de un caparazón metálico. Una serie de explosiones en el área que llueve metralla ardiente sobre vehículos y peatones debajo. Todos los edificios dentro de una manzana han sido evacuados y están en espera mientras los héroes profesionales trabajan para resolver la situación. El vídeo cambió a imágenes de drones del proyectil. Hemos aprendido que 53 personas han sufrido lesiones. 7 altos casos se consideran críticos. No se reportan muertes en este momento. El joven en el vídeo ahora en tendencia ha sido identificado como Midoriya Izuku. Él es un estudiante de último año en Musutafu High School. Está registrado como Kirkles, pero es candidato a 6 programas de héroes diferentes, incluido el prestigioso programa de héroes Iwei Daigaku. Tenemos una entrevista exclusiva con su madre, Midoriya Inko, dirigida por Toyo Airi. La vista cambió a una cámara en el parque cerca del incidente, donde Toyo Airi ayudó a un micrófono hacia Midoriya Inko. La parte inferior de la pantalla la identificaba con el subtítulo: Madre de Midoriya Izuku atrapada en la concha desconocida. Señorita Midoriya, comenzó Airi. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Hay algo que le gustaría compartir con nosotros sobre su hijo? Inko respiró con calma. Ella había sido preparada de antemano por Airi sobre los testigos presenciales de Izuku siendo perseguida. Esta fue la primera vez que oyó hablar de ella, y le hizo perder el equilibrio emocional. Perdió la noción de cada punto de conversación que habían discutido durante la entrevista en seco. Sí, gracias. Vine hoy con la esperanza de encontrar a mi hijo después de que él se escapó de casa. Hizo una pausa en sus palabras, encontrando imposible admitir la ideación suicida de su hijo en la televisión nacional. Sé por una carta que escribió que vino aquí porque aquí es donde conoció a Olmig ayer. De nuevo, un aliento calmante. Me alegra que no haya saltado, por mucho que necesitara escapar. Pero esto es terrible, no solo para nosotros sino para todas estas personas. Sé que es egoísta, Airi le dedicó una sonrisa conciliadora. Siento lo que está pasando, señorita Midoriya. Le complacerá saber que hemos recibido una declaración de la Asociación de Héroes Profesionales de que Ganorka ha llevado a cabo una investigación sonar del Shei y que su hijo es de hecho vivo. Extendió un brazo tranquilizador para tocar ligeramente a Inko en su brazo. Ese ligero toque se convirtió en un brazo estable cuando Inko pareció perder el equilibrio. Oh, gracias a Dios.
Oh, gracias a Dios. Las lágrimas visiblemente bañaron su rostro. Airi continuó. También se nos concede permiso para que vengas con nosotros a la sede temporal para la operación de rescate con un pase de correspondencia. Parece que Olmig quiere hablar contigo personalmente. Ante esto, Inko pareció genuinamente sorprendida. Esta mujer debe haber grabado la serie de su entrevista y enviarla a la Asociación de Héroes. Ella podría haber tenido una historia salaz con una madre afligida colocando al menos un trozo de culpa a los pies de Olmig, el símbolo de la paz. En cambio, eligió maniobrar esta situación para ser útil y conseguirle a Inko lo que realmente quería: involucrarse en el rescate de su hijo. Gracias, lloró. Muchas gracias. Se lanzó hacia adelante, abrazando a la otra mujer con fuerza. De vuelta a Tiken. Airi cerró la sesión. 0. Mitsuki casi se cae al recibir un simple mensaje de texto. Está vivo. Fue todo lo que dijo. Inko luego continuó. El sonar de Ganorka demostró que está vivo. Se me permite ingresar a Aero HQ para conocer el plan de rescate. Gracias por ayudarme hoy. Nunca olvidaré esto mientras viva. Mamá. Katsuki se preocupó viendo a su madre casi llorar mientras leía su teléfono. Él se acercó y leyó sobre su hombro. En un movimiento que la sorprendió, la abrazó con fuerza. Se dio cuenta de que estaba teniendo problemas para contener las lágrimas. Deku estaba vivo. Vas a mojar mi blusa. Bromeó Mitsuki, todavía sosteniendo a su hijo. Cállate. Dijo, sosteniéndola más fuerte. 0. Esto se está volviendo cada vez más interesante. Habló una figura alta y bien vestida de pie detrás de una barra. Estaba mezclando un martini mientras hablaba. Sus rasgos sombríos fluían suavemente mientras trabajaba. Molesto, pero interesante. El hombre de rostro ceniciento sentado cerca de él habló. Su rostro estaba oscurecido por una mano que se aferraba a su propio rostro. Quiero que aprendamos todo lo que podamos sobre esa mujer púrpura. Por lo que puedo decir, ella tiene al menos 3 quirks. Teletransportación, transformación, y luego ese truco de Shade Bomb. Pero por ahora, la familia Midoriya es la única pista que tenemos. Sobre su. Tomó un sorbo del martini una vez que estaba terminado. La sombra detrás de la barra contrarrestó. El hecho de que ella apuntó a un adolescente Kirkles es extraño. Incluso más extraño es que apuntó a uno que estaba a punto de suicidarse, ¿y para qué? El hombre de rostro pálido sonrió. Tal vez no fue su perfil demográfico, tal vez fue algo específico, o incluso personal. De cualquier manera, hagamos nuestra investigación. Quiero saber todo lo que hay que saber sobre Midoriya Izuku. Él sería el rastro de pan rallado que lo hará. Llévanos a la mujer púrpura. La figura sombría nos molestó en corregir a su compañero con respecto a su visión demasiado simplista del espectro de color o cómo aplicarlo al nombrar a un extraño. 0. El centro de comando era en realidad un apartamento en el edificio frente a la azotea donde Izuku estaba atrapado. Desde aquí, Inko tenía una visión clara del Shell, a pesar de que todavía estaba muy lejos. Verlo con sus propios ojos desnudos en lugar de a través de una pantalla fue horrible. Era enorme, mucho más grande de lo que su pequeño teléfono le habría permitido creer. La cosa tenía que pesar al menos varias toneladas y tenía aproximadamente 3 metros y casi el mismo ancho. Se describió que tenía cierta similitud con una concha de caracol, pero esta estructura metálica retorcida era mucho más pesadilla de lo que esa descripción hubiera sugerido. Se retorció en ángulos de aspecto doloroso, apareciendo enormes pero estrechamente apretados. Era casi físicamente doloroso mirarlo. Sobresaliendo en ángulos extraños había espigas metálicas de color verde. Cada uno parecía brillar con energía maliciosa. Señorita Midoriya, gracias por venir. Una voz profunda pero tranquila habló detrás de ella. Se apartó de la monstruosa jaula que atrapaba a su hijo y miró la figura alta y musculosa del hombre que había idolatrado toda su vida. Ella quería odiarlo, abofetearlo, culparlo. Pero ella no pudo. En el fondo sabía que las palabras de Olmig coincidían con las suyas, palabras que había hablado con demasiada frecuencia a su hijo. Él fue solo el colmo que rompió a su hijo bajo el peso del mundo. Ella misma era toda una tonelada métrica de ese peso. Ella extendió una mano a modo de saludo y decidió mirarlo a los ojos. Gracias por tenerme. Para su sorpresa, el símbolo de la paz se inclinó hacia ella, con la cara baja hacia el suelo. Pido disculpas a la señorita Midoriya si mis palabras a su hijo ayer le causaron algún dolor a usted o a usted. No fue mi intención, y acepto la responsabilidad por el daño que he causado. Realmente lo siento. Inko de repente supo sin lugar a dudas que la entrevista en seco fue grabada y que lo había visto todo.
De todos modos, ella estaba algo agradecida de que él estuviera dispuesto a asumir de todo corazón una responsabilidad como esta. Pero todavía no parecía correcto. Por favor, ponte de pie. Hablemos un poco. Estás lejos de ser la primera persona en decirle a mi hijo que no persiga sus sueños. De hecho, soy el peor delincuente. No lo conocías, para ti era un fanático, solo un niño. Pero no lo sé. No tengo esa excusa. Soy su madre, y debería haberlo alentado. Hoy me enteré de que se postuló a esos cursos de héroe. Oh, sí, también se postuló a las universidades a las que esperaba ir. Donde lo ayudé con sus ensayos y sus aplicaciones, pero las que hizo por su cuenta sin que yo lo supiera. Ese era el tipo de joven que era mi hijo, alguien que nunca iba a rendirse, respiró hondo para calmarse y evitar llorar. Ayúdame a llevar a mi hijo a casa a salvo, y finalmente le daré el aliento de que ha necesitado toda su vida. Con sombría determinación, colocó una mano sobre su hombro. La gran masa de su brazo debería haberla pesado, pero su toque fue ligero y cuidadoso. Prometo traer a tu hijo a casa sin importar lo que me cueste. Puedes ser muy indulgente conmigo y te lo agradezco, pero asumiré la responsabilidad de mis propias palabras. Ella tuvo que limpiarse una lágrima. Gracias, por ser un buen modelo a seguir para mi hijo durante tantos años. No podía soportar compartir el dolor que sintió cuando encontró a su hijo la noche antes de destruir todo lo que le recordaba a Olmigt. Intentaré ser mejor para él. Lo prometo. Parecía mortalmente serio. Tenía que preguntarse por qué lamentaba tanto esto. Izuku restó importancia a lo duro que Olmigt había sido para él. El intercomunicador cerca de ellos de repente cobró vida. Este es Cementos. Estoy en posición en el marcador de encuesta más bajo, directamente debajo del Shell. Estoy listo para comenzar. De nuevo, zumbó a la vida. Este es Mount Lady en posición al oeste de Shell. Otra pausa, esta es Ganorca, en posición con los partidarios del fuego. Estamos en el techo listos para comenzar. Olmigt recogió el intercomunicador del equipo de soporte y dio la orden él mismo. Cementos, esto es todo en el cuartel general temporal. Estás autorizado para comenzar la operación. La operación Excel está lista. Inco lo miró. Había tanta esperanza emanando de él que parecía llenar la habitación. Había escuchado algunos de los detalles del plan. Sabía que iban a hacer una esfera de hormigón alrededor del caparazón antes de levantarlo y moverlo a otro lugar para abrirlo. Fue cauteloso, pero eso solo la hizo sentir mejor. Fue un buen plan. Iba a funcionar. Izuku iba a volver a casa. Todo iba a estar bien. XXX en menos de unos minutos, todo había salido terriblemente mal. Una vez que se indicó que procediera, Cementos creó una base para el pilar de cemento que eventualmente se extendería a través del edificio. Causaría una gran cantidad de daño estructural en el camino, pero podría explicar eso y hacer que el pilar actúe como soporte temporal para la estructura circundante. Se sintió mal por las posesiones dentro de los apartamentos que el pilar rompería, pero dado que esta era una operación de rescate que no podía evitarse. Echó un vistazo a las fotos familiares en la pared del apartamento en el que se encontraba actualmente, y rezó para que no se perdiera nada irreemplazable. Desafortunadamente, nunca lo hizo lo suficientemente alto como para que se extendiera más allá del tercer piso. Afortunadamente, sus instintos eran buenos porque de repente se encontraba en un peligro muy real. Por el rabillo del ojo, vio briznas de energía verde y arenas giratorias soldadas. Pero no fue una belleza de piel color lavanda la que se unió cerca de él, sino una criatura descomunal y brutal. Era como un simio, con una piel coriácea roja y dura y cabello grueso y oscuro en sus largos brazos. Le emitió un rugido ensordecedor de doble tono, un grito penetrante y un retumbar a la vez. Y tan rápido como se formó comenzó a atacar. Levantó barreras de hormigón y las atravesó como fuego a través del papel. Una y otra vez continuó el asalto mientras golpeaba una retirada táctica. Este es Cementos. Tengo contacto enemigo. Repito, el contacto enemigo. Salió corriendo solo para ver más arena flotando en el aire. Mount Lady corría hacia él solo para tropezar cuando otra criatura como la primera se formó a sus pies. Se mantuvo firme y se utilizó como peligro de caída. Tan pronto como se preparó para caer sobre sus manos y rodillas, fue enjambrada. 7 criaturas más parecían unirse a las 2 anteriores. Cementos finalmente los miró a la luz del sol. Sus ojos eran tan rojos como su piel, y su pelaje parecía estar hecho de pequeñas plumas afiladas. Más alarmantemente, estaban blindados y armados. Sus espaldas y cofres estaban armados con petos de latón de color verde de aspecto resistente, y llevaban algún tipo de guantelete o brazalete en cada brazo. Estos parecían terminar en puñales largos.
Y además, eran enormes. Cada criatura tenía que pesar media tonelada. Y fue entonces cuando uno de ellos gritó órdenes a los demás en un idioma que nunca había escuchado antes. Entonces supo que eran inteligentes y organizados, una verdadera unidad militar. Esta comprensión fue aterradora cuando vio lo que estaban haciendo a medida que más arenas flotaban por el área, un equipo de las bestias se extendió para agarrarlo mientras los eslabones de una cadena larga y terrible se formaban en sus patas extendidas. Cementos sabía que tenía que hacer algo que se utilizaría para contener a Mount Lady. Esto es todo. Puedo ver al líder enemigo desde aquí parado junto al Shell. A menos que alguien tenga una objeción, me estoy moviendo para enfrentarme. Les habló a todos a través del intercomunicador. Mount Lady ni siquiera usó el sistema de comunicaciones. Ella simplemente gritó. Ve a patear el trasero Olmid. Haremos lo mismo aquí abajo. Cementos notó que no había respuesta de Ganorca o de los partidarios del fuego. Si el líder enemigo estaba cerca del Shell donde estaban, entonces Olmig tenía que haber determinado que su necesidad de ayuda era significativamente mayor que los héroes aquí en el suelo. Fue un pensamiento aleccionador. XXX5 observó el proceso junto a Airi y su equipo de noticias con horror paralizante en sus espinas. Muy por debajo de ellos, la indomable Mount Lady había tropezado y ahora estaba siendo invadida por monstruosas criaturas de simios. Cementos y Kamui Watts habían acudido en su ayuda, pero todos estaban significativamente superados en número. Olmigt estaba gritando órdenes a la tripulación de apoyo para traer a todos y cada héroe al alcance. Llame a cada agencia si tiene que hacerlo uno por uno. La urgencia en su voz era aterradora de escuchar. Pero Olmigt no podía simplemente saltar allí para ayudarlos, como era de esperar. En el techo, Ganorca fue sorprendido por completo, al igual que la totalidad de los partidarios del fuego. Las criaturas que se manifiestan desde el aire no es algo en lo que hayan pensado mucho menos preparado. Y ahora estaban superados en músculos y superados en la azotea de un edificio de 7 pisos. Backdraft y los Fire Supporters estaban mal equipados para manejar a las criaturas que emergían de la nada, y a Ganorca también le estaba yendo mal. Aunque había 5 héroes en el techo, las 7 criaturas que se manifestaron estaban organizadas y bien armadas. Y fue entonces cuando apareció. Era pequeña en comparación con las criaturas a sus órdenes, no más alta que quizás 6 pies de altura. Una tenue nube de cabello negro que se arrastraba detrás de ella estaba coronada por una corona de orejas de lobo dorado. Debajo había una cara pálida con ojos rojos sangre similares a las criaturas a sus órdenes, una nariz como un águila y un conjunto de labios sombríos pintados de marrón rojizo por sangre seca. Su armadura era negra y abrazaba su cuerpo protectoramente. A sus costados, una gran espada y un gran hacha colgaban de sus caleras. Donde la mujer que asaltó a Izuku antes era una figura de erotismo, esta mujer, por el contrario, era un terror puro. E inmediatamente después de alejarse de las arenas que la formaban, levantó las manos a ambos lados y desató 2 explosiones hacia los héroes donde habían sido acorralados por los descomunales brutos que los rodeaban. Metralla y fuego verde cayeron sobre ellos con tanta fuerza que Inko los tendió a todos muertos. Cayeron al tejado y nos movieron. Esto es todo. Puedo ver al líder enemigo desde aquí parado junto al Shell. A menos que alguien tenga una objeción, me estoy moviendo para enfrentarme. Habló con los héroes a continuación por comunicaciones. No compartió que Ganorca y Backdraft estaban caídos y posiblemente muertos. El golpe a su moral sería letal, eso estaba claro. La ruidosa respuesta de aliento de Mount Lady no despertó la confianza de la tripulación de apoyo como debería. Inko observó impotente cómo la mujer de ojos rojos señalaba a través de la ventana hacia Olmig desde la azotea frente a ellos, luego le hizo un gesto para que se acercara. Ella estaba sonriendo, y la expresión facial parecía depredadora. Estaba claro que a pesar de que estaban al otro lado de una calle entera y en un departamento, ella sabía exactamente dónde estaban las oficinas centrales temporales. La ayuda llegará pronto. Cumpliré mi promesa. Tu hijo vendrá a casa contigo. Olmig le habló tranquilizadoramente, y luego corrió a través del cristal del balcón y saltó por la calle para aterrizar en el techo frente a ellos antes de que Inko pudiera pensar en una respuesta. Saltó hacia las criaturas, hacia la mujer de ojos rojos, hacia los héroes caídos y hacia el Shell donde estaba atrapado Izuku. Con un peso de plomo en su corazón, Inko recordó que Olmig prometió llevar a su hijo a casa. No importa el costo para sí mismo. No importa lo que me cueste. Ella susurró sus palabras exactas para sí misma mientras las lágrimas corrían por su rostro.